Verdades que dan vida, con el reverendo Lisandro Bojorquez. Una clara exposición de la palabra de Dios para el beneficio del conocimiento y madurez espiritual de quienes nos sintonizan. Existe una resistencia natural en cada uno de nosotros de ser siervos de los demás. Más bien, queremos que los demás nos puedan servir a nuestros propósitos. Y esto surge a raíz de que todos nosotros nacimos en pecado y nuestra vieja naturaleza, es decir, nuestros instintos naturales fueron degradados por causa del pecado original. Y dentro de esos instintos tenemos el instinto de dominación, que hace que nosotros podamos obtener aquellas cosas que son necesarias para la subsistencia de nuestra vida, para poder emprender algunos proyectos. Pero cuando estos han sido degradados y se desbordan, es decir, que pasan el límite que Dios les ha establecido, entonces podemos llegar a cometer pecados, por ejemplo, de tiranía o de injusticia. De ahí que entonces existe una tendencia aún en los mismos niños de no querer ser siervos de otros niños. Lo mismo sucede en la vida de los jóvenes, de los adultos, de los ancianos. Pero nosotros tenemos que aprender a la luz de la palabra de Dios a ser siervos de los demás. En Mateo capítulo 20, versículo 20, encontramos aquí una historia muy interesante que nos habla acerca de este tema. Dice la palabra: entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Y él dijo: ¿qué quieres? Ella le dijo: ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo: ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos le dijeron: podemos. Él les dijo: a la verdad, de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlos, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Entonces Jesús, llamándoles, dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El deseo de ser servido y el deseo de servir a los demás son dos deseos antagónicos y están en conflicto. Ahora, el deseo de ser servido, nosotros podemos verlo acá a través de los falsos modelos de grandeza y bienestar que Jesús relata aquí. Están simplificados en dos personajes: los gobernantes y los que están en algún nivel de autoridad. Podemos hablar entonces de los políticos, de los reyes, de los presidentes, de los primeros ministros, de todas aquellas personas que están en autoridad. Y Jesús dice que los gobernantes se enseñorean, es decir, se adueñan de las naciones, es decir, ocupan su autoridad para sus propios beneficios, es decir, para ser servidos y no para ser siervos de los demás. Entonces, cuando viene esta madre de estos dos discípulos y le hace esta solicitud, es porque ella quería que sus hijos estuvieran bien, que no tuvieran ninguna necesidad, porque estaba copiando ese sistema o ese modelo falso de prosperidad. Pero vemos también que Jesús habla y dice, hablando de los grandes, está refiriendo a aquellos que están en algún nivel de autoridad, que dominan a las naciones, es decir, manipulan a las masas para sus propios beneficios. Entonces, en la vida cristiana no tenemos que imitar esos modelos, sino que necesitamos imitar el modelo de nuestro Señor Jesucristo. Las evidencias de este mal deseo de ser servido lo vemos aquí muy claramente, que hoy en día también se dan. En primer lugar, vemos la falta de valentía para expresarlo. Estos discípulos le solicitaron a su madre que ella intercediera por ellos. Ellos estaban presentes.
Pero ellos no tuvieron la valentía de decírselo personalmente a Jesús. Entonces miramos que cuando una persona tiene este deseo de ser servido, siempre ocupa a terceras personas para que aboguen por su causa. Otra evidencia es que se aprovecha de la oportunidad. Ahí estaba esta madre, ahí estaban los discípulos y se aprovecharon del momento. Hoy en día encontramos personas aprovechadas, que alguien tiene algún nivel de autoridad, se le acercan a esa autoridad para obtener algo para sus propios beneficios. No es que se labra la vida a través del sudor de su frente, a través de su capacidad, de su idoneidad, de su fidelidad. No es lo que hace ni lo que es lo que le abre el camino, sino que trata de aprovechar oportunidades. Esos oportunistas realmente lo que están expresando sencillamente es ser servidos y no servir a los demás. Otra evidencia es que buscan los beneficios personales y familiares. Porque esta madre estaba buscando los beneficios de sus dos hijos y estos dos hijos aceptaron todo eso sencillamente porque querían beneficios personales y familiares. Pregúntese, ¿por qué está usted queriendo obtener algún nivel de autoridad? ¿Será por beneficio personal y para que su familia esté bien, no le falte absolutamente nada, y ocupar esa autoridad para obtener algunos beneficios materiales, sociales o de cualquier otra naturaleza? La persona que tiene un deseo de ser servido siempre piensa en sí mismo o en su pequeño núcleo y no piensa en las masas. Otra evidencia es que se cree merecedor más que otros. Porque desde el momento en que esta madre estaba abogando y ellos asintiendo esa intercesión de esta mujer, entonces ellos prácticamente creían que merecían ese nivel de autoridad o ese nivel de privilegio más que sus otros compañeros discípulos. Entonces, una persona que anda en busca de ser servido se cree merecedor y no es una persona que debe de estar en un nivel de baja condición de autoridad, sino que él piensa que debe de estar en esa autoridad porque lo merece. Otra característica de este mal deseo de ser servido es que produce malestar en los demás por su orgullo. Los 10, dice la Biblia, se molestaron a raíz de lo que esta madre estaba diciendo. Sin embargo, Jesús les empieza a hablar y les dice que las cosas en el reino son completamente diferentes. Entonces vemos aquí el deseo de ser un siervo, no de ser servido. Y hacia ese punto queremos nosotros llegar, o que Cristo nos permita llegar. ¿Qué pasos debemos de dar? Por lo menos, en primer lugar, primer paso es renunciar a la idea de los malos modelos. Porque Jesús dijo, mas entre vosotros no será así. En otras palabras, esos modelos que tenemos del mundo, digamos, político, del mundo empresarial, esos modelos tienen que quedar fuera. El modelo tiene que ser bíblico. El segundo paso es aprender a ser siervos de los demás, dice el Señor, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. O sea que hay que aprender a ser siervo primero para luego tener autoridad. En tercer lugar, la autoridad se gana sirviendo. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo, es lo que dijo Jesús. Y en cuarto lugar, el cuarto paso es seguir el modelo de Jesús. Jesús dijo, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El precio para ser un verdadero siervo es que nuestro orgullo sea crucificado y nuestro egoísmo. Por lo tanto, mi pregunta para ti y para mí en esta hora es, ¿estamos dispuestos a darle muerte a nuestra soberbia, a nuestro orgullo? Si estamos dispuestos, entonces llegaremos a tener un nivel de autoridad, de carácter espiritual, y el respaldo de Dios estará en nuestra vida. No sigan los modelos supuestos de éxito de liderazgo del mundo en el cual nosotros estamos viviendo, que están motivados por el bienestar de ellos y no de los demás. Somos llamados a ser siervos como Jesús lo fue. Que Dios te bendiga. Verdades que dan vida, con el reverendo Lisandro Bojorquez. Gracias por sintonizarnos. ¿Desea comunicarse con nosotros? Escríbanos.
info@iglesiajosué.org.